No, como rol tecnológico, yo creo que uno tiene un gran desafío y es, pues está ahí en la evolución y uno no se puede quedar quieto, ¿no? Temas de competencias, puedan tener temas de rendimiento, entonces eso se vuelve un requerimiento, construir, y para que tengas una referencia, esto ha sido una construcción permanente del LMS hasta llegar hoy a una versión 5.3. El tema de los ecosistemas sí va a estar, es decir, no hay una tecnología que pueda llegar a cubrir todo, o sea, ya tenemos que evolucionar entre todos con tecnología y con mucha cooperación, y en caso de ejemplo es este tipo de eventos y este tipo de espacios. Nuestra capacidad de aprender es sin duda una de las cualidades más hermosas que tenemos como seres humanos. Aprendemos desde el primer suspiro que damos hasta el último aliento, pero en las organizaciones y en la vida a veces se nos olvida que el aprendizaje no es un camino solitario, el aprendizaje es un acto colectivo y las interacciones reales son las que generan la verdadera transformación. Por eso, este no es un espacio de teorías aburridas o de conferencias magistrales. Aquí no venimos a escuchar monólogos, venimos a vivir el aprendizaje compartiendo experiencias reales, aciertos y dolores de cabeza superados. Hoy nos sentamos a conversar con líderes de la región que, al igual que tú y que yo, creen que aprender haciendo es la forma más poderosa de evolucionar. Prepara tu café, ponte cómoda o cómodo y enciende tu curiosidad porque hoy vamos a entender un nuevo tema juntos. Bienvenidas y bienvenidos. Listo. Hola Rami, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien. Bueno, a todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación en nuestro cuarto episodio de esta cuarta temporada de Tertulias de Aprendizaje de la Comunidad Learning Latam. Hoy quise invitar a Ramiro Puentes, quien lidera una de las organizaciones que soporta la mayor cantidad de plataformas Moodle en Colombia, entre otras cosas que nos estará contando. Y lo quise invitar primero porque hemos tenido la posibilidad de este par de añitos de colaborar en conjunto en varios proyectos. Ramiro, así como Emerson, hacen parte hace un rato ya de la comunidad, han estado activos en la comunidad en varios de los espacios presenciales que hemos ido desarrollando a lo largo de estos casi 5 años de la comunidad Learning Latam. Y una de las cosas que surgió en el informe de Horizontes LID fueron muchísimas dudas y muchísimas solicitudes acerca de lo que viene para el LMS. Entonces, en ese orden de ideas, y también porque muy generosamente me invitaron al Moodle Mood, que será dentro de casi un mes en Bogotá, en donde estaré en representación de la comunidad, quise contarle a Ramiro qué era lo que había salido en el informe y quise traer esa conversación para ustedes, para que hablemos entonces qué es lo que viene en términos de plataforma en nuestra nueva estructura de ecosistema de aprendizaje digital. Entonces de eso vamos a hablar, Ramiro, ¿sí o no? Qué maravilla, Caro, muchas gracias. Gracias de antemano por la invitación, gracias por estos espacios que me parecen tan chéveres, así como conversar, hablar. Felicitarte también por la comunidad tan enorme que has conformado. Nosotros efectivamente fuimos desde el 2021, que fue en el primer evento en Santa Marta. Recuerdo que estuvimos ahí y hemos visto este gran auge que ha tenido la comunidad. Entonces, felicitarte de antemano por liderar y estar al frente, y gracias por invitarnos y sumarte como siempre a estas iniciativas. No, con muchísimo gusto a ustedes siempre por responder a la llamada. Entonces, basado en los resultados de la encuesta que hicimos regional sobre el estado de las áreas de aprendizaje y desarrollo en el marco de este año 2026, pudimos identificar varias cosas. Unas fueron las tendencias, otras fueron los datos clave y otro, las barreras muy marcadas en torno al uso de plataformas de gestión de aprendizaje, las llamadas o conocidas LMS, o por su sigla en inglés, Learning Management System, e incluso la relación que estas tienen con inteligencia artificial, ¿cierto? Que digamos que es algo que no podemos dejar de lado en Latinoamérica. Y de eso surgieron varios hallazgos muy relevantes. Y dentro del principal hallazgo fue cómo de alguna u otra manera va a cambiar el rol, o más que cambiar, va a evolucionar el rol del LMS. Y los datos demuestran que un ecosistema
que este ecosistema tecnológico se encuentra en transición, ¿cierto? Desde plataformas tradicionales que están enfocadas en el control, ¿cierto? En tener como datos muy específicos de participación, de satisfacción, de finalización, hacia ecosistemas que buscan integrar la inteligencia artificial y la experiencia personalizada del usuario. Y surgieron tres, digamos que pilares o hitos que me quise yo abordar hoy con Ramiro. Y el primero es la diversidad y la fragmentación de plataformas. Porque, y yo le he contado previamente a Ramiro en una conversación que tuvimos antes de esta sesión, que en la encuesta Moodle se consolida como el LMS más utilizado de la región. ¿Qué sentiste cuando te conté esto? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Cuéntame un poquito. Bueno, pues realmente sí teníamos estos datos de base. Nosotros llevamos trabajando, Caro, te cuento, hace ya como unos 12 años, yo creo que ya unos 12 años llevamos trabajando con este tema de plataformas, de educación virtual hace mucho tiempo. Y tú decías ahora de justamente cómo ha venido evolucionando y cómo ha venido transformándose esto. Nosotros vivimos toda la experiencia antes de la pandemia, durante en la pandemia y posterior a la pandemia hemos como estado viviendo de primera mano como protagonistas, porque pues nosotros al final somos los que estamos ahí como escuchando, viendo cómo resolvemos. Tú sabes también que estás en este mundo que uno como rol tecnológico, yo creo que uno tiene un gran desafío y es, pues está ahí en la evolución y uno no se puede quedar quieto, no nos podemos quedar quietos. Entonces sí ha habido una gran evolución. Efectivamente, como tú lo dices, Moodle es la plataforma y sigue siendo la plataforma por muchos años más usada en Latinoamérica, en el continente y también en Europa. Es la más usada. Entonces, pues somos orgullosos. Yo me siento orgulloso de pertenecer a esta comunidad, una de las comunidades más grandes en el mundo, diría que la más grande o una de las más grandes en el mundo. Entonces me siento muy orgulloso de tener el logo y representar esta marca que lleva muchos años en todo el mundo y sigue siendo y es la más importante en este momento. Y es que otra cosa de la que les comentaba a Ramiro, y es que siguiendo a Moodle, que pues para mí no fue novedad, porque si bien yo no proveo plataforma ahora, pues trabajo en proyectos con aliados como Wendata y otros aliados que hacen parte de la comunidad. Sí me sorprendió, digamos, que el segundo que le venía después, que fue los ecosistemas in-house. O sea, LMS o las organizaciones que en su mayoría eran corporaciones o empresa privada y algunas universidades contaban o decían en el cuestionario que los ecosistemas LMS que estaban utilizando habían sido desarrollados in-house y ya luego le seguía plataformas que sí son obvias dentro del sector, por lo menos organizacional, que es SuccessFactors, que lo tienen muchísimas organizaciones, sobre todo corporaciones, Creana o Canva, por ejemplo, que también hacían parte de ahí. Pero también de manera muy relevante, una porción muy notable de estos encuestados indicaba que actualmente no utilizan ningún LMS en la organización. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque muestra un poquito de evolución. Entonces, cuéntanos un poquito de esta diversidad y fragmentación de plataformas desde su perspectiva de partner de Moodle y de proveedores de plataforma, qué es lo que viene para el LMS y con todo esto del vibe coding y la IA, cómo lo ven ustedes y qué es lo que ustedes están proyectando. Claro, es tremenda pregunta en este momento con tanta dinámica rápida de transformación. Mira, es importante, tú lo decías también en una llamada previa que tuvimos y es pues que la gente entienda un poco desde lo básico, porque a veces nos vamos como a hablar de IA, a hablar de evolución, pero a veces lo básico que son los procesos y la base como esa roca principal no está bien definida. Entonces es muy importante que la gente conozca de base qué significa esto, cómo va esto. Entonces mira, Moodle es una plataforma que nace ya 24 años, una plataforma de 24 años que nace y nace como un proyecto de educación abierta. Moodle nace con una dinámica que se llama Open Source y eso está muy conectado con lo que me preguntaba ahora de por qué es el más posicionado, porque cuando se lanzó, lo lanzó una persona, de hecho fue un estudio de una tesis
una tesis de grado, imagínate, de un estudiante, Martin Duguiamas, un estudiante de ingeniería en Australia, decide sacar esta tesis y dice, yo quiero, con el lema, él tenía como en su cabeza, quiero empoderar a los educadores, es decir, quiero brindarle a los educadores del mundo una herramienta libre que puedan usar para educar, para enseñar, para compartir conocimiento. Entonces, digamos, ese fue el pensamiento por el cual nació esta idea del LMS Moodle en el mundo. Se creó como un proyecto, luego se vino expandiendo esta tecnología de código abierto. Para de pronto los que no sepan, que nos escuchan, código abierto es que es una tecnología que puede ser, digamos, descargada, utilizada, modificada, mejorada de manera libre, sin tener, digamos, nada, costos de instalación y demás. Entonces se liberó esta tecnología en el mundo y se expandió rápidamente en todo el mundo, llegando hoy a tener más de 500 millones de usuarios registrados en el mundo, la plataforma más predominante. Entonces, cuando nace de esta manera, pues esto hace que se propague rápidamente. Lo que hace Moodle, pues es que empieza como a crear nuevas versiones, y eso también está muy atado a la pregunta que hacías de cómo ha venido evolucionando. Moodle nace con la versión 1.0, fue la versión de arranque que nació en el 2002, y de ahí en adelante cada año se ha venido modernizando, actualizando, hasta hoy llegar a la versión 5.3. Hoy ya estamos en la versión 5.3, es decir, ha venido con un recorrido de años de trabajo, en donde cada año lo que se ha hecho es que se han incorporado nuevas funcionalidades, y esas funcionalidades que se han incorporado se han hecho basados en algo que Moodle llama el roadmap. Entonces, ese roadmap se alimenta con todas las necesidades que tienen las universidades y las organizaciones en todo el mundo. Entonces, si una organización dice, oye, a mí me gustaría que esta tecnología pudiera tener temas de competencias, pudiera tener temas de rendimiento, entonces eso se vuelve un requerimiento, y luego a nivel mundial, una comunidad de más de 600,000 desarrolladores, de más de 150 partners, que son como nosotros que representamos la marca, pues lo que hacemos es construir y construir. Y para que tengas una referencia, esto ha sido una construcción permanente del LMS hasta llegar hoy a una versión 5.3 moderna, actualizada, basada en accesibilidad, experiencia de usuario, con más de 2.800 complementos que son libres, gratuitos. Sabes que existe un repositorio de Moodle que es aportes que hace la comunidad, son aportes que en cualquier parte del mundo alguien dice, oye, yo quiero desarrollar esto para mejorar el LMS, lo pone ahí y se libera para que todo el mundo lo pueda usar. Entonces, digamos que ese ha sido un poco como detrás de bambalinas, en donde ha sucedido toda esta historia, esta trayectoria. Y nosotros lo que hizo Moodle fue decir, vamos a crear una red de partners, una red de distribuidores en el mundo que sean los que se encarguen de soportar, operar las plataformas de una forma muy como que tengan experiencia, que tengan capacidad, y ahí nosotros entramos ya hace 7 años a brindar todo lo que es, digamos, este escalamiento, porque una cosa es, digamos, que se pueda utilizar el LMS, pero otra cosa es que uno pueda escalar, por ejemplo, a tener 5.000 usuarios, 10.000, 100.000, 1.000.000 de usuarios. De hecho, Moodle tiene plataformas que tienen millones de usuarios. Entonces, claro, cuando se habla de escalamiento, ahí es donde se necesita tener un soporte, un aliado, un partner, y por eso Moodle decide, necesito tener distribuidores que ayuden a apalancar este crecimiento y esta escalabilidad. Entonces, esa ha sido un poco como la evolución, hablando literalmente del LMS Moodle. Nosotros hemos trabajado en esa línea. De todas maneras, pues nos hemos encontrado, por supuesto, con distintos LMS que hay en el mercado. Cada uno tiene distintos enfoques. Digamos que desde mi mirada en estos años, yo siento que cada LMS tiene enfoques distintos de acuerdo a distintas necesidades de aprendizaje. También nosotros somos claros en que nuestra plataforma aplica para ciertos enfoques, para ciertos sectores, y hay otras plataformas que tienen otros tipos de enfoques y de estrategias. Entonces, yo siento que cada LMS tiene como sus ventajas y sus desventajas, y que depende mucho entender cuál es la necesidad que tiene la institución, cuál es la misión y la visión que tiene esa organización, para entender cómo adaptar mejor, porque la tecnología no lo es todo. Claro. Lo hemos hablado, que se requiere metodología, se requiere acompañamiento, se requiere evolución, porque por sí sola, te puedo decir, cualquier LMS que exista, si no hay un debido conocimiento, experiencia o metodología, se va a quedar simplemente en una caja
de información. Cualquier LMS, por más bonito que decimos como entre comillas, se requiere experiencia y capacidad en este tipo de implementaciones. Hablaste dentro de la evolución de que fue la misma experiencia de los usuarios quien de alguna manera para la compañía madre que es Moodle traza ese roadmap y de acuerdo a esa, digamos que versión unificada de Moodle que hoy va por 5.3, van incluyendo cosas que vienen y se alimenta de todas las necesidades mundiales. Sé que también al ser una plataforma open source, de ahí se han desprendido otras que también hoy son globalmente utilizadas y que partieron desde el Moodle, ¿cierto? Y que se modificaron tanto que hoy tienen otra identidad. Pero esa palabra experiencia es algo es como el segundo punto muy importante que surgió dentro de este estudio. Y hay una tensión que se evidencia, sobre todo de los líderes desde su respuesta, que hay entre el cumplimiento y la experiencia misma del usuario. Es decir, lo que necesito demostrar o me están pidiendo, ¿cierto? Y lo que percibe la persona que utiliza plataforma o que está en el proceso de aprendizaje en los diferentes niveles, porque pues dentro del aprendizaje hay múltiples roles. Sí, tenemos el rol del usuario propiamente dicho como estudiante o mentí o aprendiz. Está el rol del docente o facilitador, como llamamos en las organizaciones. Está el rol de los administradores o tutores virtuales. Entonces, al definir la prioridad, o sea, las organizaciones al intentar definir la prioridad en inversión en infraestructura tecnológica para este 2026, desde las respuestas que nos dieron, el sector se divide. Y una gran parte mantiene el foco en el LMS tradicional, con este sistema de registro orientado al cumplimiento, ¿cierto? En donde priorizan ese seguimiento de finalizaciones, cumplimiento normativo, métricas, digamos, de base de uso. Sin embargo, hay otro grupo, ¿sí? Que es como esta gran tendencia a futuro, que es migrar hacia la plataforma de experiencia de aprendizaje o el XP, como se conoce, e incluso el XP AI, ¿cierto? Porque de alguna manera entra la inteligencia artificial también a trabajar dentro de la experiencia de usuario, que de una u otra manera personalice el contenido, ya no sea como solamente de repositorio, sino que entras tú o entro yo y a pesar de que vamos, entre comillas, por la misma ruta formativa, consumimos diferente contenido y que lo integre directamente en el flujo de trabajo diario. Entonces, dentro de esta tensión, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo ven ustedes o cómo de alguna manera ustedes concilian, ¿cierto? Estas dos solicitudes que tienen las organizaciones y las instituciones de seguir respondiendo a todas las métricas de cumplimiento, pero al mismo tiempo entender que el aprendizaje ha cambiado y que necesitamos tener cierta personalización en la experiencia de usuario? De acuerdo. Mira que antes de la pandemia, yo pongo ahí como la pandemia obviamente como un hito ahí de referencia. Antes de la pandemia, las universidades y las empresas han usado las plataformas LMS como un sistema de apoyo más hacia el cumplimiento normativo. O sea, es real que las empresas, por exigencia del tema de seguridad y salud en el trabajo, de la seguridad de la información, de todos estos temas, de la inducción y demás, pues se limitaban a que la universidad corporativa, como hoy se ha venido como incentivando este término, fuera simplemente una plataforma en donde los usuarios entraban, se certificaban y entregaban su certificado con un examen, ¿no? Básicamente ese era el rol que tenían las empresas, pero hace muchos años, es decir, yo he venido trabajando con empresas de 10, 12 años que vienen trabajando con estas tecnologías y antes era así, tal como tú lo dices, un tema normativo. Y en el tema de las universidades antes de la pandemia utilizaban estas plataformas LMS para simplemente un apoyo a la presencialidad. Entonces, el estudiante iba a la clase presencial y el profesor le cargaba ya un material específico, un PDF, como algo muy complementario. Entonces, así era como el rol que tenía como un sistema de gestión de contenido, como lo que traduce
naturalmente el LMS, un sistema de gestión de aprendizaje como un sistema de gestión de contenido. Luego, cuando empezó a llegar la pandemia, que tú sabes que todo el mundo nos empezamos pues obviamente esto fue un sacudón muy berraco para todo el mundo, entonces las universidades les tocó empezar a vincular dentro del LMS los espacios sincrónicos, es decir, ya no como un tema simplemente de carga y material de apoyo, sino que necesito que el aula virtual o el LMS, en este caso, pueda permitir que el estudiante participe, interactúe, lo califique, le genere informes, le haga trazabilidad y que haga espacios de sincrónicos como el que estamos haciendo en este momento. Entonces, en la pandemia, obviamente, el LMS empezó a convertirse en un sistema más robusto, enfocado justamente como tú lo dices en la experiencia de usuario, porque ya la actividad se incrementó abismalmente. O sea, puedo decirte que los porcentajes de las plataformas que teníamos, llegaron plataformas que subió a su 60-70% de su capacidad instalada. Entonces fue bastante este tema. Ahora, con el tema de las empresas, también cuando fue la pandemia, pues tú sabes que también muchas empresas empezaron a cambiar su dinámica de el trabajo remoto, como que empezaron a darle un poquito más relevancia al tema remoto. Tú sabes que antes habían empresas que lo aplicaban, pero el tema de trabajar desde casa, eso era eso era muy complicado, ¿no? O sea, hay que adaptar a eso. Entonces llegó la pandemia, empezaron a trabajar remoto y también a su vez empezaron a incentivar mucho más la formación virtual, que los colaboradores pudieran capacitarse desde su casa, pudieran acceder a cursos de la empresa, formación técnica, habilidades blandas. Bueno, empezó a haber toda esta dinámica de las skills, ¿no? De las habilidades, que hoy también es un tema. Luego de la pandemia, entonces, obviamente hay muchas universidades que se quedaron en el repositorio. O sea, esto no, también uno tiene que ser muy claro en que hoy hay universidades en todo el mundo y en Latinoamérica y en Colombia que siguen usando el LMS como hace 12 años. Esa es una realidad. Hay muchas instituciones. Hay otras que se quedaron en la pandemia y simplemente lo usan para algunos espacios sincrónicos, para hablar con la gente en un momento determinado, para cargar material de apoyo y demás. Pero lo que vino después de la pandemia fue justamente lo que tú estás indicando, que es convertir el LMS en un LXP que se transformara basado más en la experiencia del usuario, en entender que el estudiante no era un elemento simplemente ahí que se le cargara contenido y ya, sino que el estudiante se convirtiera en un rol activo que se involucrara dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, antes el rol del estudiante era pasivo, simplemente se cargaba el contenido, el estudiante lo consumía y ya, pare de contar. Cuando vino la pandemia y ahora, pues lo que se ha hecho es que el estudiante tiene un rol más activo en donde tenemos en cuenta desde el LMS cuáles son esa información que nos suministra el estudiante de el tiempo de dedicación en el curso, el tiempo de participación, en dónde le da clic, dónde se mueve más, qué cursos le interesó más que otros, a qué actividades le pareció más, digamos, le dio más relevancia, y con base en esos datos, pues estas plataformas LMS como Moodle que se han transformado han empezado a ver al estudiante con un rol más activo y más como partícipe del proceso de aprendizaje. Entonces, hoy ha evolucionado esto y también, pues, nosotros estamos manejando un concepto que se llama el ILP. De hecho, eso también lo estamos trabajando, que es Intelligent Learning Platform, o sea, convertir el LMS al LXP y luego al ILP, en donde la inteligencia, la base de la inteligencia artificial ayude a que el LMS sea mucho más eficiente, sea más automático, sea más rápido. Bueno, tú sabes que una de las tareas más complicadas en los LMS son las tareas operativas, calificar, toda esta carga operativa. Pues ahora con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es convirtiendo el LMS en un espacio inteligente que pueda ser automático y que pueda mejorar y se centre en la experiencia del usuario. En algunos proyectos que hemos trabajado contigo, que por ahí tenemos algunos proyectos bien interesantes a nivel país y que hemos transformado la experiencia hacia que el estudiante sea el foco del aprendizaje y no la tecnología, sino el estudiante como foco del proceso de formación. Qué chévere que de una u otra manera toda la irrupción de esta tecnología o esta revolución de inteligencia artificial, de una u otra manera creo que lo hemos hablado en los diferentes episodios que hemos tenido del podcast en esta temporada, es que para el término de aprendizaje, de alguna u otra manera la tecnología empieza de verdad a ser lo que es una herramienta. Y
y de alguna manera ver que los LMS seguirán estando, simplemente se resignifica y se valida y se empieza también, por ejemplo, a validar el rol del facilitador, no simplemente de calificador, como estabas diciendo tú, porque claro, entonces yo sí tengo más tiempo porque ya, digamos que ya montamos una rúbrica y la inteligencia artificial nos ayuda a calificar, pues nos podemos centrar de pronto más en el acompañamiento. Entonces, qué bacano, porque entonces de ahí también viene la personalización de la experiencia, que los facilitadores incluso dentro de los procesos 100% virtuales puedan de verdad acompañar ese aprendizaje. Entonces, claro, qué chévere, me quedo con el ILP, ¿cierto? ILP, sí. ILP. Mira que un comentario ahí justamente de los profes, mira que nosotros cuando lanzamos todo este tema de la IA dentro del LMS, para poder calificar con IA, responder a los estudiantes con un tutor 24/7 con IA, crear cursos con IA, nosotros inicialmente tuvimos cierto temor de las reuniones que teníamos, porque nos decían, venga, pero, o sea, esto, el profesor, ¿cuál va a ser el rol del profesor? Que entonces, ¿dónde queda el profesor? ¿Qué va a hacer el profesor? Yo tuve muchas reuniones donde me decían, bueno, ¿qué hace el rol del profesor? Entonces, nosotros tuvimos muchos temores porque sentimos que de pronto el profesor pudiera sentir como que esto de pronto puede tener algunos temas. Pero cuando estuvimos hablando con los profesores propiamente y estuvieron viendo esto y hablamos con muchos profesores en todo el país, nos decían, es que a mí lo que más se me complica es calificar 200 trabajos. A mí lo que más se me complica es estarle respondiendo a los estudiantes todo el día en la madrugada, estarle respondiendo de manera eficiente. A mí se me complica estar cargando contenidos, estos contenidos específicos. Entonces, cuando escuchamos al profesor que realmente él quería y necesitaba como herramientas que le ayudan a optimizar, es optimizar su tarea, su operatividad. Ellos decían, venga, póngamelo, instálemelo y ayúdeme porque como tú lo dijiste, Caro, ellos, el 70% cuando hacen estas actividades se dedican a esas tareas muy operativas. Entonces necesitamos que el rol del facilitador sea un rol más desde la experiencia, desde la estrategia, desde la creatividad, desde la comunicación, desde el pensamiento crítico, desde la experiencia, porque yo siento que uno de los desafíos que tenemos y seguimos teniendo es el tema de lograr realmente que un estudiante se sienta muy feliz, muy motivado a decir, yo quiero hacer un curso en un aula virtual. Yo siento que eso todavía nos falta mucho trabajo y lo digo como proveedor de esto, se necesita que los estudiantes realmente tengan ese interés, esa motivación. Si yo quiero entrar a esa aula porque me parece espectacular, porque tengo experiencias inmersivas, y en eso yo creo que hay que trabajar muchísimo en estas comunidades y en estas redes en conjunto para llegar a ese objetivo. Súper. Otra de las cosas que estábamos hablando previamente era que el tercer como evidencia o necesidad que surgió de esta gran encuesta fue la unificación de los ecosistemas, porque yo creo que ambos como acompañantes de los procesos de aprendizaje de diferentes instituciones, organizaciones, nos damos cuenta que tenemos duplicidad de plataformas no conectadas, dificultad en el procesamiento de la data, porque una plataforma me entrega una data, la otra plataforma me entrega otra data, la otra plataforma me entrega otra data, cruzarlas es súper diferente. Entonces, una de las necesidades que surgía en esta encuesta era que la prioridad operativa de la consolidación, es decir, cómo podemos reducir el exceso de plataformas actuales para conformar un ecosistema integrado, interoperable, ¿sí? Y surgía como una lectura entre líneas de todas las respuestas que nos daban, porque de una u otra manera muchas de las decisiones nos están basando en la data, ¿cierto? Porque pues la data es tanta, claro, pero tan subutilizada precisamente por lo que estábamos hablando de la operatividad. O sea, poder analizarla era bastante complejo. ¿Cómo entonces ustedes de alguna u otra manera están pensando ya no solamente, me hablaste sí de esta nueva versión de plataforma inteligente y cómo entonces puede proyectarse como un ecosistema unificado y qué otras cosas
se pueden integrar con estas plataformas para de verdad verlo como un ecosistema integrado que le ayude a quien lidera esos procesos de aprendizaje dentro de instituciones y organizaciones? Claro, mira, ese es un problema, un tremendo problema que tienen muchas organizaciones y muchas instituciones, que tal como tú lo dices, ¿no? Tienen una ramificación de plataformas, una por acá, otra por acá, otra por acá, y se vuelve un ecosistema descentralizado, desconectado. Los datos están acá, luego no pasan acá, luego no pasan acá. Entonces, no hay una interoperabilidad. Nosotros lo que hemos hecho y Moodle ha trabajado bastante en el tema del LTI. De hecho, Moodle desde que nació siendo LTI, que LTI es justamente uno de los estándares globales de interoperabilidad que existen en el mundo, el LTI, LTI, que permite que plataformas como Moodle se puedan integrar con otros sistemas de manera directa. Entonces, Moodle tiene su LTI, de hecho es pública. Cualquier desarrollador puede entrar y utilizar la API, la LTI de Moodle, y puede conectar Moodle con cualquier otro sistema. Ya depende más del sistema B. O sea, Moodle cumple con todas las normas de interoperabilidad. Ya depende más del sistema B, que muchas veces se llama el sistema de gestión académica, muchas veces se llama el sistema financiero, el sistema de nómina, el sistema de pagos. Entonces ya depende mucho del sistema B, que también contenga su propia LTI o su propia API, que es una ventana, digamos, una ventana de conexión que puedan dejar abierta, porque tú sabes que hay muchas tecnologías que se hacen nacen cerradas. Nacen tecnologías cerradas que solamente las soporta una empresa para que eso pueda escalar. Entonces, tecnologías como Moodle y como las que, digamos, respetan estos estándares, pues nacen siendo el TI y se pueden fácilmente conectar. Nosotros hemos conectado Moodle con diferentes plataformas, diferentes sistemas, justamente para lo que tú dices, para que los datos puedan hablarse, ¿no? Que si yo envío un dato de aquí para acá, llegue aquí, se vaya al otro sistema y que entre todos los sistemas pueda haber una articulación y una interoperabilidad. Entonces, frente a eso, lo hemos resuelto. Nosotros hemos integrado con varios sistemas existentes de pagos financieros, de gestión humana, de gestión académica, pero sí todavía es un reto frente a estas tecnologías, sobre todo que llevan muchos años, que no tienen estas capacidades del TI. Entonces, el nivel de desarrollo que toca entrar a hacer ahí es muy grande y muy amplio. Ahorita hay muchas organizaciones, por ahí hace poco hablé con alguien de una organización que me pareció interesante, no sé si la has escuchado, que es OneTech, que lo que hacen es que están como conectando haciendo que las tecnologías puedan cumplir con el tema del TI para que la próxima vez sea mucho más fácil que yo me pueda conectar con otro sistema, porque el tema de los ecosistemas sí va a estar, es decir, no hay una tecnología que pueda llegar a cubrir todo, o sea, sería muy complicado hoy que una tecnología te cubriera financiero, pagos, nómina, gestión humana, un ERP, digamos, un ERP llega hasta unas limitaciones, pero es muy complicado que pueda llegar a tener un sistema que tenga un all-in-one, ¿no? Que tenga todo ahí. Entonces, por eso es que está la necesidad de conectar, pero que esa conexión pueda ser eficiente para minimizar dolor de cabeza, ¿no? En los directores y todo este tema. Eso es lo que se busca. Mira que entonces estas como tres grandes preguntas que vienen de dónde, de que, claro, la irrupción de inteligencia artificial, el hablar tanto de tecnología en la cotidianidad, porque si bien nosotros dentro de aprendizaje o como acompañantes de tecnologías de aprendizaje hablamos de tecnología, como lo dices tú, desde hace 12, 13, 14 años, pues la cotidianidad de hablar de tecnología viene hace 2, 3 años y la irrupción de la inteligencia artificial generativa puso en la mesa de la casa con abuelos, hijos, papá, mamá, la conversación sobre tecnología. O sea, ya no es algo que se queda solo en Haití, ¿sí? Claro. O del primo que era necio y sabíamos que sabía algo de tecnología al que todo el mundo acudía, sino que se convierte en una conversación diaria, ¿no? Porque todos de una u otra manera lo llevamos en el bolsillo. Entonces, claro, súper interesante entonces este tipo de entendimientos y chévere lo que estábamos hablando. Sí está bien hablar de todo esto, pero entendamos primero el punto de partida, porque cuando queremos de alguna u otra manera irnos como por lo último, como le diríamos acá en Colombia, ¿no? Por lo último en guarachas, o como lo que está en tendencia, sí. Sin
tener claro la base, a veces la toma de decisiones, uno, se complica porque no tenemos el pensamiento pues, de los conceptos claros para tener criterio de selección, y dos, podemos incurrir en errores o gastos innecesarios porque estamos incluso adquiriendo cosas que ni siquiera necesitamos. O sea, yo creo que ahí es muy importante empezar a hablar incluso desde la base. Y les arranqué agradeciendo de que me hubieran invitado a ser parte del evento en la que vamos a estar dentro de un mes en Bogotá, que es el Moodle Mood Colombia. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es Moodle Mood, que no es algo nuevo para los que no lo conocen, es un movimiento global, ¿cierto? Y qué es lo que ustedes de alguna manera tienen como objetivo en ese evento y cuál va a ser o qué podemos esperar a poder asistir a un evento como este en términos de tecnología, plataforma para el quehacer de líderes de aprendizaje. Súper, súper, Caro. Yo no sé si pueda compartir, Caro, un minuto pantalla. Sí, claro que sí, comparte pantalla. Ah, bueno, súper, sí que ahí ya comparto un minutico. Mira, nosotros este año, como lo decías, se va a realizar el evento Moodle Mood Colombia. Para los que no saben, Moodle realiza un evento institucional en cada país. Es el evento oficial de Moodle en cada país. Se realiza en Latinoamérica en distintos países y también se realiza el Moodle Mood Global, que es el evento que convoca a todo el mundo, todos los partners, todas las empresas que usan Moodle, la comunidad de desarrolladores y demás. Y este año nosotros pues tenemos la licencia de organizar el Moodle Mood Colombia, el evento oficial. Por supuesto, Caro y la comunidad están cordialmente invitados a que se sumen, participen, porque nosotros consideramos que las conversaciones tienen que seguir dándose, los eventos, estos espacios tienen que seguirse dándose, estas interacciones, porque ahí es donde pues se sigue como desarrollando nuevas ideas, se sigue entretejiendo nuevas cosas, nuevos desarrollos. Entonces es importante que sigan sumándose a este tipo de espacios. El lema del evento este año es comunidad aumentada, justamente todo lo que hemos hablado de lograr crear redes, de lograr interactuar con otras instituciones, con otras organizaciones y reimaginar un poco Moodle y la educación con inteligencia artificial. Es uno de los focos de este espacio. Es el día 20 de agosto en el Teatro Panorama, es en Bogotá, esto es Teusaquillo. Es un teatro muy, muy moderno, muy bonito, espectacular, un teatro que inspira, que es muy inspirador, que es muy como retador, es un espacio 360. Justamente buscamos como este espacio, este teatro, para que se pueda vivir como la tecnología inmersiva en el Teatro Panorama. Vamos a tener como presentadora Jonathan Nieto, va a ser el presentador, el host del evento. Vamos a estar pues nosotros como organizadores principales, por supuesto, y vamos a tener una nómina de speaker muy, muy interesante. Cada uno de estos speakers son speakers que digamos, se han preseleccionados para poder que el evento tenga como como un color de todo, ¿no? Como que tenga distintos focos, distintos frentes, porque vamos a tener paneles de universidad corporativa, paneles de campus en instituciones educativas, panel de gobierno. Entonces, pues, esto es un poco de estos speakers de alto valor que nos acompañan y que nos sentimos muy, muy orgullosos de poder contar y hacer parte de esta comunidad y que se sumen y que se sumen a este tema. Y bueno, un poco ya los aliados estratégicos, por supuesto, la comunidad Learning Latam, Learning T, que nos acompañan y que se decidieron, y gracias, Caro, por aceptar estas invitaciones, y nosotros también pues siempre estamos como muy abiertos a cooperar y a hacer cosas, ¿no? Porque sabemos que pues, esto se construye en comunidad, esto se hace con trabajo en equipo. No hay que ser nosotros ya nos quitamos esa mirada de competir, de estar, no, porque al final, pues la tecnología, tenemos que evolucionar entre todos con tecnología y con mucha cooperación, y en caso de ejemplo es este tipo de eventos y este tipo de espacios. Súper, súper, Ramiro, ¿no? Entonces, invitar a todos los miembros de la comunidad y a los que no son miembros, que igual están viendo y escuchando esta tertulia de aprendizaje, a que participen en el Moodle Mood Colombia, si se encuentran en Colombia, o, por ejemplo, ustedes también han liderado Moodle Mood en Perú, en donde también tenemos
una gran participación en la comunidad, hay Moodle Mood en México, entonces no importa ya en esta comunidad somos más de 24 nacionalidades, o sea, hay personas de 24 nacionalidades, que significa Latinoamérica entera y un poquito más. Entonces, a que exploren y encuentren espacios presenciales como el Moodle Mood o como los que se vienen de la comunidad Learning Latam, para poder, como decía Ramiro, o sea, conectar y aumentar el impacto de esta inteligencia colectiva, ¿no? que desarrollamos cuando nos encontramos en espacios presenciales y virtuales. Rami, muchísimas gracias por aclararnos o hacer todo, contarnos un poquito desde el quehacer de ustedes en el día a día como partner Moodle, como proveedores de plataforma, a estos 3 cosas que nos surgió dentro de esta encuesta y que de una u otra forma es el dolor de cabeza o el impulsor, porque podemos ver de una u otra mirada en el día a día de los líderes de aprendizaje al interior de las organizaciones. Ahí se quedan con los conceptos que Ramiro nos ha compartido, los invitamos a que sigan explorando acerca de cuál ha sido la evolución de las plataformas, a que de una u otra manera conozcan lo que las plataformas están integrando ahora para poder cerrar esas brechas que mencionábamos y que ustedes mismos evidenciaron en la encuesta. Estamos esta semana de lanzamiento de la agenda de encuentros de la comunidad Learning Latam. El jueves 30 de julio, tenemos el primer evento virtual que es sobre Lifelong Learning, cultura de aprendizaje y habilidades adaptativas, precisamente como para darle la gran apertura a todo lo que se viene en aprendizaje en este segundo semestre del 2026. Vamos a tener en octubre un evento exclusivo para proveedores tecnológicos que les estaremos contando y en los que Wendata va a participar con sus plataformas y con sus soluciones. Así que muy invitadas e invitados a seguir participando dentro de la comunidad, a levantar la mano si quieren ser parte de estas tertulias de aprendizaje. Son muchísimas las conversaciones que surgen en WhatsApp, en LinkedIn, cuando nos encontramos en proyectos o caminando por las calles. Entonces, simplemente levanten la mano, que este espacio es un espacio abierto para todas y para todos. Nos pueden seguir en YouTube en @comunidad Learning Latam, al igual que en LinkedIn e Instagram. Entonces, nos seguimos viendo. En este caso, Rami y yo nos veremos dentro de un mes allá en Bogotá, 20 de agosto, en el Teatro Panorama. Los miembros de la comunidad tienen unos beneficios, así que aprovechen el beneficio que tienen para que conectemos con estas grandes personas que van a estar de todos los sectores, para que ampliemos entonces esos horizontes y esas estrategias para poder gestionar esa inteligencia colectiva. Caro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo. Chévere que una persona muy alegre como tú y que estés liderando estos espacios. Muchísimas gracias y por aquí estamos. Un saludo a toda la comunidad y nos vamos a seguir viendo, por supuesto. Listo. Chao, comunidad. Nos vemos en una próxima tertulia. Chao. Y así, conversando sabroso y desde la experiencia, cerramos la tertulia de hoy. Nos llevamos reflexiones, herramientas y sobre todo muchísimas preguntas para seguir masticando en el día a día. Recuerda siempre que en esta comunidad tenemos una certeza. No se trata solo de aprender, sino de aprender juntos para transformar. Y esa transformación no ocurre si te quedas escuchando en modo pasivo. El verdadero conocimiento se activa cuando se comparte y se lleva a la acción. Si este episodio te movió a algo, te recordó alguna idea, algún reto, no te lo quedes. Compártelo con otro líder de aprendizaje. Y si tú también tienes un caso de éxito, una metodología, un dolor de cabeza del que saliste fortalecido y quieres alzar la mano para ser el próximo invitado en nuestros micrófonos, ve al mismo enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Súmate a nuestro mapeo regional de talento Learning Latam y ayúdanos a que el aprendizaje de nuestra región siga siendo un ecosistema vivo. Suscríbete a Spotify y a YouTube y déjanos tus comentarios. Creemos y contribuyamos a esta comunidad. Nos vemos en la próxima tertulia de aprendizaje. Un abrazo gigante.